Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estudio 1 en Radio 1, un capítulo excepcional porque estamos con una figura excepcional. Básicamente hablo de lo excepcional en todos los ámbitos. Hablo de la aparición en la escena, hablo de lo vertiginoso que ha sido su recorrido y además excepcional es claramente la capacidad creativa y la onda que está generando con su música. Quiero saludar en esta oportunidad y en esta sesión de Estudio 1 en Radio 1, 97.1 Música Chilena, la presencia de Francisca Valenzuela. Hola, Sergio. Muchas gracias, por esa gran introducción. No, pero yo creo que en eso compartimos todos. Claramente, yo recuerdo perfectamente cuando a mediados del 2006 estaba yo en radio conduciendo un programa de la Rock and Pop y aparece por primera vez Peces. Sí, así fue. Claramente la sorpresa para mí y para todos los que pudimos escuchar esa transmisión fue fantástica y nos deleitamos con la obra y con tu voz y con tu primera incursión. Y de eso vamos a hablar hoy día un poco. ¿Desde dónde nace todo esto? ¿De hacer música? Sí. ¿Cómo parte esta historia? Yo creo que siempre tuve una tendencia natural para hacer música, afortunadamente desde súper pequeñita, y yo viví en Estados Unidos mucho tiempo, hasta los 12 años más o menos. Entonces, además de naturalmente hacer arte, y me gustaba dibujar, y me gustaba cantar y bailar y todas esas cosas, estaba increíblemente además en California, en San Francisco, en un lugar muy progresista, muy artístico, y estaba en un colegio además muy artístico. Entonces también creo que eso potenció de súper chica todas las oportunidades artísticas que tuve, y además en una casa muy cultural. Mis papás, si bien no eran músicos ni artistas, siempre me llevaban a obras de teatro, a musicales, al cine, a conciertos. Me acuerdo que mi mamá me llevaba a los 8 años a conciertos de rock, así. Entonces también siempre hubo un apoyo y un estímulo constante que siempre iba nutriendo esas ganas de hacer música. Y yo creo que ya llegando a Chile, ya como en la adolescencia, así, en educación media, empecé a participar en varios festivales con mis propias composiciones, porque siempre estuve tocando piano, tocando guitarra, tocando piano clásico, eso sí. Y naturalmente empecé a componer y a hacer canciones. Fue algo muy espontáneo, muy como intuitivo, y se dio la oportunidad para participar en varios festivales. Luego empecé a tocar en un circuito como más yacero, y después una cosa dio otra, y terminé grabando unos demos, un disco y en la radio, y ahora estoy aquí, en síntesis. Es muy vertiginoso y es fantástico que así sea. Yo no voy a decir tu edad, pero tú naces el 17 de marzo del 87, si no me equivoco. No se puede decir la edad, estamos como... No, por supuesto, ya, por supuesto. Yo intentaré ser un caballero toda la vida, a pesar de tu muy corta edad. Y tú hablas de esta experiencia que comienza a desarrollarse desde un primer instante. Cuando alguien nos habla de un colegio artístico, yo no sé muy bien de qué se trata un colegio artístico. No me imagino como los niños tirándose pintura. Claro, ¿Cómo es? No necesariamente era artístico, pero más bien era como medio Montessori. Estaba viviendo en San Francisco, entonces era un colegio súper hippie, donde había mucha lectura. Por ejemplo, habían 2 días al año que era puro leer. Había que ir al colegio con pijama y saco a dormir y leer. Y uno hacía sus propios libros y escribía cuentos y la ilustraba. O sea, había una cosa de mucha creatividad, en todos los sentidos. En matemáticas también, uno como que construía, no era esta cosa tradicional de sentarse a estudiar, a estar con uniforme, 40 niños mirando para adelante. Era una cosa mucho más interactiva, clases más chicas. Entonces, de todas maneras, esa experiencia como que realmente enriqueció muchísimo de súper chica este camino que se hubiera dado naturalmente igual. Entonces, ¿fue ahí donde tú comienzas a relacionarte con la guitarra, con el piano de alguna otra manera? En el colegio no fue como por iniciativa propia, fue algo muy espontáneo. Claro, yo llegué, me acuerdo... ¿Qué edad? 7 años, 7 años. Súper chica. ¿Ya? Y fue así como, sí, es que siempre andaba cantando, andaba así como con mi micrófono Fisher Price, así como cantando, claro. y fue... Yo ni siquiera me acuerdo mucho cómo fue, probablemente mis viejos podrían contarte más claro, pero fue así como, quiero tocar piano, quiero cantar, y fue como, y un teclado, clases de piano, y así sucesivamente. O sea, comenzaste también con la disciplina, porque estudiar piano clásico no es tan libre ni tan espontáneo, tiene mucho de rigurosidad y tiene mucho de trabajo serio. Sin duda, ¿no? sin duda. Y llevarte también siempre de por medio con conciertos, piano clásico. O sea, fue una súper buena experiencia, muy buen ejercicio. ¿Recuerdas tu primer concierto de piano clásico? Sí, de todas maneras. Y tenía unos 9 años, una cosa así. 8 años, y me acuerdo que estaba aterrorizada y me escondí bajo el escritorio así de la casa, y fue como, no quiero tocar. Llegaron mis viejos, pero si no quieres tocar, no toques. Y yo como, mira, de veras. Exacto. Y ahí fui a tocar y nunca más paré. Y ¿Recuerdas qué tocaste? Era una obra medieval así, nada de famoso. Después el siguiente concierto toqué un Bach, me acuerdo. Una polonesa. Importante. También a los 9, 10 años. Como por ahí, sí. Así que eso estuve estudiando. Y
claramente esto, como se ve que estuviste permanentemente generando acción creativa, tal vez el recuerdo de la primera canción o la primera melodía con letra que hiciste, ¿está en algún rincón de tu memoria o no? Más o menos, igual eran muchas canciones en esa época. Yo escribía así de la puesta de sol, de las mariposas, del río, de los monos animados, de lo que fuera. Y era así como que me acuerdo que monté una guitarra, sabía 3 acordes, era como La Bamba, y 18 canciones arriba de La Bamba, sí. Puedo creer. Y así nomás, en verdad como que yo diría que ya más grande, como en la época que escribí PS, 13, 14 años, se fueron dando canciones más formalmente. Antes de eso eran como más divagaciones creativas, más infantiles, ¿cachai? Como... Pero acá hay varias vetas. Por un lado está el tema del piano y toda esta cosa como un poco más formal y con presentaciones. Claro. Está lo de tomar la guitarra y componer y cantar. Y también está lo de escribir, porque no es un detalle menor en tu historia. Tú publicas un libro de poemas, después un par de cuentos. Sí. También muy chica. Esa es como otra cosa. Claro. Lo que pasó fue que en esta época, viviendo ya todavía en Estados Unidos, tenía como, no sé, 12, 13 años, escribía mucho, así obsesivamente. Y hacía talleres de poesía, talleres de literatura en el verano. Era como bien un hobby serio. Y llegó un punto que no sabíamos mucho qué hacer, porque ya concursaba en ciertas cosas y participaba en publicaciones como estudiantiles, qué sé yo. Y llegaron mis viejos nuevamente y fue como, ¿qué hacemos con esta niña que tiene este fanatismo por escribir? Y en la comunidad latina de allá, entre chilenos y qué sé yo, había una argentina conocida de unos conocidos nuestros que era crítica literaria, entonces fue como que le enviamos los poemas para tener su opinión, para ver qué hacíamos, si había un concurso, un taller, un profesor, algo que para seguir como nutriendo este camino. Y le llegan esta colección, eran, no sé, 60 poemas, y escribe vuelta, me acuerdo que fue como por fax, y escribe vuelta así como, es que están como para publicarlo. Y todo es como, plop, nada que ver, que es una cabra chica, qué ridículo. Y dice, no, déjenme a mí hacer unas gestiones de unos contactos para ver si hay interés. Y una editorial pequeña, local, o sea, en Estados Unidos, pero solamente en Estados Unidos, que se llama El Andar Books, que es una editorial como más bien orientada al público latino gringo. Y tenía una revista también, y publicaron unos poemas en la revista que tuvieron muy buena recepción, y luego quisieron publicar el libro en su editorial pequeña. Y lo más entretenido de todo fue que elegí los poemas, los corregimos con mi madre, creo que me ayudó muchísimo, y también los pude ilustrar. Hice las ilustraciones, publicamos la edición e incluso hice una mini gira en San Francisco leyendo los poemas. Me acuerdo que eran lecturas de talleres así, lecturas en lugares donde habían... compartías con lectores de poemas de distintas generaciones. Iba a decir, habían, me acuerdo, unos budistas, habían personas, había un lugar como un ciego, había que también recitaba poesía, había una mujer que había ganado el Premio Nacional de Poesía, que tenía como 80 años, se había ganado, no sé, en el año 40 y tanto, haciendo puras cosas increíbles. Pero hay una casualidad y algo que conecta con parte de lo que nosotros hemos conocido más profusamente tu obra, que en estos tempranos 12, 11 años, tú ya empiezas formalmente a escribir. Y comentabas recién que Peces tiene que ver con este tiempo. Un poco más grande, yo diría como ya 13, 14, sí. 13, 14 años. Bueno, 2 años más, wow, qué tiempo. Pero en esas lecturas, tú también osaste cantar y tocar la guitarra en alguna oportunidad. Sí, pero en el caso de Peces particularmente era como una canción totalmente confesional, no era como con ninguna pretensión para publicarlo ni artística así como intelectual, era como una cosa que yo estaba en la pieza, me acuerdo cuando la escribí con un cuaderno así como tocando la guitarra y fue como 1, 2, 3, salió y era como rabia, enojo, adolescente nomás. Diríamos preadolescente. O preadolescente, claro, 13, 14 años. Y en ese momento no tenía ninguna intención de mostrarlo y me acuerdo que se lo mostró a una amiga y como que le gustó mucho y después como que se convirtió en el himno un poco de las chiquillas como de mi generación y lo cantábamos y lo canté mis amigas siempre apoyando, cantándolo, era como que se convirtió en una canción como conocida dentro de mi... Del colegio, del lugar. Claro, terminé cantando en el festival del colegio, como... ¿Y la letra es la misma? Si hay tantos peces en el río, porque lo mismo. Peces en el mar porque siempre pesco el que no me deja nadar, sí. Vamos a escuchar Peces. Con la letra correcta. Escuchamos Peces entonces, de este primer disco, Muérdete la lengua, del 2007. Seguimos revisando la historia, la música y esta súper sorpresa de Francisca Valenzuela, aquí en Estudio 1 de Radio 1. Seguimos dando vuelta y entrando en la profundidad de la historia, de una historia
como ya lo decíamos, muy vertiginosa, es un gran fogonazo, es un cometa que nos acompaña de creatividad y hoy día tenemos el honor y el privilegio de revisar lo que ha sido el proceso de su obra musical. Entonces, Peces ya era un pequeño hit, a pesar de la distancia del tiempo. Y a pesar de la historia que nosotros conocemos de Peces, que es la que yo te contaba, que a mediados del 2006 aparece por primera vez en Chile. Sí. En esos días, ¿era parte de tu imaginario transformarte en cantante, en compositora? Yo creo que siempre existía ese como deseo de hacerlo y desde súper chica siempre tenía este sueño como de sacar un disco y yo veía a otras solistas gringas, me acuerdo, Alanis Morissette, era como wow, así, un amor platónico de carrera y de experiencia y creo que siempre lo tuve, aunque si nunca quizás lo explicité o lo fui así como que cuando te preguntan cuando chico en el colegio qué quieres ser y nunca puse creo que cantante, pero en todo caso siempre era una motivación como media secreta quizás. Y cuando empezó a darse la oportunidad fue como wow, quizás hay que probar esto y quizás existe esta oportunidad concreta y real y quizás yo sea buena para esto, quizás esto sea lo que yo quiero hacer. Y en eso estoy. Y seguimos en ese proceso y ya hay claros ejemplos de que sí eres muy buena. Pero entonces comienzas, ya estás en Chile, ya hay más canciones y comienzas a hacer como un circuito curioso. Empiezas, por un lado, entiendo, sigues tocando y dando conciertos de piano clásico. Claro. Por un lado, sí. Pero por otro lado te comienzas a involucrar en garitos, por ejemplo el Thelonious del Barrio Bellavista, y tocas ahí algunos estándar jazz. ¿También te atrevías a tocar tus temas también? Casi puros temas míos, eran como 2 horas de canciones mías nomás y entre medio había unos estándar, tocaba Summertime de Gershwin o tocaba cover así, Nat Adderley del año 30, así como algunos estándar y más que nada cosas mías. Pero este es un trabajo finalmente muy solitario. Sí. Además que en esa época, cuando empecé a tocar, y si bien tenía varios amigos que eran músicos, con ninguno realmente trabajaba mis canciones. Era como buena onda y qué sé yo, pero nunca tuve una banda ni que aportara creativamente en lo que yo hacía ni que me ayudara a armar las canciones o a producir o a pensar en sacar un disco. No sabía hacer nada. Yo nunca había pisado un estudio, nunca había tocado guitarra eléctrica, nada. Y en ese momento, en el Thelonious, me acuerdo que mi pololo invitó a varias personas al concierto, incluyendo el Chico Jano, Marcelo Dunate, gente como que puede interesarle lo que estaba haciendo y ellos como que se me acercaron después del Antes de esto, concierto. porque aquí hay un punto de quiebre en tu historia, ¿qué pasaba en esas presentaciones? ¿Qué ocurría cuando te instalabas a tocar 2 horas canciones tuyas? Había todo, tocaba desde en los restaurantes, me acuerdo, que tocaba en restaurantes mientras la gente comía y así como escuchaba como los platos y los tenedores así cortando la carne y yo la de fondo, o también los happy hour, así 7 de la tarde, lunes, 7 de la tarde, como los buenos, los chiquillos con terno y yo así como peces, no sé qué. Y era como, había todo, había gente que se acercaba, me acuerdo que en el Thelonious, por ejemplo, el dueño del Thelonious, el administrador en ese momento, le gustaba mucho lo que yo hacía, invitaba, me acuerdo que llegaron los Lecaros a verme, Raúl Aliaga, un montón de gente que se me acercaba y que le interesaba lo que yo estaba haciendo, y también había gente que no tanto, obviamente, que estaba como circunstancialmente yo ahí tocando, mientras que ellos se tomaban un copete. ¿Y te comenzó a atraer eso en algún nivel? Esta situación de comunicar, bueno, claramente estabas comunicando prácticamente desde que naciste, pero ya teniendo un repertorio de 2 horas de canciones tuyas. Sí, y yo creo que por algo aperraba y estaba ahí esas 2 horas tocando, y aunque habían 2 personas escuchándome nomás, yo creo que había algo ahí que me gustaba y que me enganchó y que me llenaba, de todas maneras. Tú estabas en el colegio en esos días. ¿Y qué pasaba con esta conversación y tu entorno? Me iban a ver, todos mis amigos y amigas llegaban, me iban a ver, así buena onda, era como el carrete, vamos a la tocata. Y súper bien, siempre hubo harto apoyo. Y aparte era como algo muy natural, nunca me estaba cuestionando así como, ay, estoy haciendo esto, no estoy haciendo esto. Era como algo que era natural y qué rico que estuve siempre rodeada de gente que era como, uy, o mi pololo que me decía, vamos a este lugar que donde tocar, a mis viejos que me decían, vamos a tu tocata. O sea, siempre hubo un apoyo muy nutritivo que yo creo que de todas maneras me mantuvo interesada y contenta y satisfecha probando y haciendo estas cosas. Hay un momento en que, claro, esta historia comienza a moverse con otras velocidades, ¿no? Y es esta aparición de Marcelo Aldunate, quien es un prohombre de la radio y de la comunicación chilena, tal vez una de las personas que más ha hecho por la música chilena en Chile en estos últimos años. Y él tiene una especial sensación con lo que estaba pasando contigo. Claro. ¿Cómo se da esta historia? ¿Cómo parte? Bueno, ¿Y qué te provocó a ti, además?
Fue muy curioso porque yo venía con cero conocimiento de como de la industria pequeña en Chile de la música o de la experiencia musical, aparte de la mía más infantil, así como de los conciertos de piano, los festivales de colegio. Y se me acercaron en un concierto en el Thelonious con el chico Jano y me dijeron, si tú necesitas ayuda, si necesitas contactarte con productores, cuenta con nosotros, así. Y yo como, curiosamente, como, mira, qué interesante, ojalá, así... que curioso también, intencionados, interesados en lo que estaba haciendo yo. Y nos empezamos a juntar y establecimos una relación de amistad súper buena y me orientaron un poco porque realmente yo no sabía nada, yo no sabía lo que era un productor, no sabía, era como terrible guasa, así. Y me ayudaron un montón y me contactaron, me acuerdo, con los hermanos Durán de los Bunkers en ese momento, Francisco y Mauricio Durán, que les interesaba lo que estaba haciendo y me ofrecieron ser productores oficiales, así yo me arreglar los temas, orientarme artísticamente. Y eso fue un vínculo importante. Y ahí como que empecé como a gestar estas amistades con gente más bien del medio y a interesarme profesionalmente en armar esta historia. Sigue corriendo la historia de Francisca Valenzuela, estamos hablando de agosto del 2004, más o menos, pero ahora damos otro salto en este 2009 para revisar la canción Dulce y Excavador de Tumbas, ambas del disco Muérdete la Lengua del 2007. Muérdete la Lengua del 2007. Seguimos junto a Francisca Valenzuela en esta sesión de Estudio 1 en Radio 1. Muy bien, entonces seguimos en este proceso de transformar canciones que venían siendo parte de tu historia personal desde los 13 años en un disco y aparecen la figura de los Durán, la dupla creativa de hermanos que mueve el eje de los Bunkers. En esos días también ya una banda muy consolidada en Chile. ¿Qué pasa contigo y esta relación? Nunca habías tocado con una banda, nunca habías escuchado, me imagino y entiendo, tus canciones con una batería, con una guitarra. ¿Qué pasó de ahí? Fue un desafío y una increíble experiencia. En todo caso, yo, claro, siempre, como tú bien dices, participaba sola en los festivales, era con el teclado o el piano o la guitarra sola. Y eso ya estaba, ese año estaba entrando a la universidad, me acuerdo que estaba en la PSU en ese momento, y me juntaba a ensayar con los Durán. Y era todo nuevo, es decir, era bien increíble, ahora mirando en retrospectiva, cómo fue esa experiencia. Yo llegaba y ellos proponían cosas y íbamos conversándolos y armando las canciones, con la idea de hacer un demo que eventualmente saldría como un disco, ojalá con apoyo de un sello o algo así. Entonces armamos este demo en el 2004, 2005, de 3 canciones. ¿Cuáles eran esas canciones? Creo que Peces, Dulce y Las Vegas. Perfecto. Armamos este demo, lo grabamos, me acuerdo que lo grabamos en las noches, en el estudio cuando se ocupaba. Yo iba a universitario durante el día y grabamos en las noches. Hicimos estos demos y fuimos a varios sellos y ningún sello lo quiso. Fuimos a todos los sellos. Un sello lo quiso, se echó para atrás. Varias cosas como en ese momento, que todavía era como que yo venía con la idea fija de que había que hacerlo con un sello, esta cosa como tradicional. Claro. Como convencional de que hay una institución que te apoya, que pone las lucas, que te mandamos para acá, así yo como con este sueño old school un poco, que al final nunca fue y fue como súper frustrante y ahí como que fue como, filo, hay que hacerlo sola, hay que hacerlo independiente. Entré a la universidad y empecé a tocar más en vivo, armé una banda, me acuerdo que llamé a audiciones y en paralelo en este periodo de, no sé, 6, 8 meses, que nada pasaba con los sellos, que está muy difícil el camino convencional. Afortunadamente surgió MySpace, armé un MySpace, un blog, un fotolog, una página web y empezó a haber como una cosa más viral de tu música. Y empezó a haber un seguimiento, sin duda, de gente que le gustaba y que le empezó a interesar y en paralelo se lanzó Pesa a la Radio como un experimento un poco, una oportunidad, una vitrina y ahí fue gracias al apoyo de la gente de la Rock and Pop, el Pato Cueva, mucha gente que me venía viendo en vivo y este proyecto y que me prestó ese apoyo y les interesaba mucho lo que estaba haciendo y colaboraron y me dieron esa oportunidad, esa vitrina y fue como en anonimato absoluto sobre esta canción y realmente fue como que a las 2 semanas ya empezaron a llamar y esta canción es tuya y cuando la escribiste y tu disco cuando viene y yo ni siquiera había grabado el disco todavía, era como que recién estábamos probando los diferentes caminos que podían hacerse. Y de una u otra manera, todo este tiempo, me imagino que tenía que haber sido un tiempo bastante confuso, porque, claro, había una idea, un proyecto y las puertas no se abrían como se debía en algún minuto. Cuando entras a la universidad, ¿hay un quiebre ahí? ¿Sientes que esto podía suspenderse o que tal vez era un camino no viable? No. No tiene que ver nada de la universidad por ese lado, tiene que ver con otras búsquedas, ¿no? Sí, claro, como tener la experiencia universitaria también. Siempre sentí que era importante y hasta el día de hoy, o sea, ahora no estoy yendo a la universidad, congelé este semestre para estar trabajando en esto, pero
pero siento que es súper bueno complementarlo, en mi caso, complementar los diferentes intereses y tener varias inquietudes, y era súper entretenido estar haciendo música, estar con la banda, estar con un medio, nada que ver, y después llegar a la universidad y era como, oye, toqué anoche en la Blondie, como, ¿y cuál es la Blondie? Ah, de veras, o sea, como otra onda, nada que ver, y eso era súper rico, mantener su dualidad y mantener otros intereses, así como exigiéndose de otra manera, y eso fue, ya ha sido súper bueno, y creo que en mi caso, no todos los músicos así, obviamente, pero en mi caso ha sido súper nutritivo y conocer a otras personas y... Cuando escuchaste tus canciones con banda y cuando escuchaste y empezaste a sentir que hay una mezcla definitiva de canciones como Peces, que tenía una historia tremendamente antigua de alguna manera, ¿no? Por decirlo antigua, ¿no? ¿Te sorprendió en alguna manera? ¿O, Sí. ¿O era muy natural simplemente? Era natural, pero al mismo tiempo obviamente hay un factor sorpresa y un factor como de emoción y anticipación. Era como, ¡oh! Esta canción se está concretando en algo, en una canción, no en un tema solista así como casero, una canción, con arreglitos, con el hi-hat abierto, con el hi-hat cerrado, con no sé qué, o sea, como que había todo un trabajo que empezó a tomar forma y eso fue súper mágico, ¿cachai? Además que a uno no se le ocurre siempre cuánto trabajo hay en cada canción, en cada detalle, en cada fraseo vocal y en cada respiración y eso fue... súper entretenido y aparte, además siempre armé una banda increíble en ese momento, que 2 de ellos siguen conmigo hasta el día de hoy tocando en vivo. Jorge Chejade, ¿no? Es el guitarrista. El guitarrista y como el miembro más antiguo de Claro. tus colaboradores en vivo. Jorge Chejade y en la batería Mauricio Galleguillos y en ese momento en el bajo estaba el Pedro Araneda, de Petinellis. Exactamente. Un hombre de las provincias lejanas del sur. Exactamente. Vamos a saludar a todos los que han sido parte y también a Ismael Odó, que hoy día ahora está entiendo tocando conmigo, sí. Saludamos a todos ellos por haber sido parte de este proceso y vamos a escuchar a continuación Afortunada y Los Poderosos, 2 canciones de dos canciones de Muérdete la Lengua del 2007. Francisca Valenzuela en Estudio 1, Radio 1. Hacías un hondo hincapié en Los Poderosos. ¿De qué trata? Trata efectivamente sobre los poderosos, sobre la gente en el poder. Yo escribí originalmente esta canción mirando, lo que me gusta de Los Poderosos fue una canción que diferencia, por ejemplo, de Peces, quizás, no Dulce, pero Peces o Muerde la Lengua son canciones más como confesionales, más guturales. Los Poderosos fue una de las primeras canciones que escribía a modo súper racional. Quizás está mal hacer una diferenciación tan tajante, pero... Pero son 2 formas de escribir, sí, claramente. Claro, y de aproximarse a las temáticas y armar las canciones. Entonces pasó con Los Poderosos que fue como... hice un curso sobre política exterior norteamericana, que me fascinó mucho y siempre tuve harto interés en eso. Y estaba un poco pegada con lo que estaba pasando en Medio Oriente. Fue justamente el momento que coincidió con la guerra entre el Líbano e Israel. Y estaba súper fascinada con horrorizada y fascinada con lo que estaba pasando. Y fue como un poco un reclamo y una declaración de cómo mucha gente en el poder, tanto internacionalmente, a nivel global, como nacionalmente, que lo vemos en nuestros países latinoamericanos, existe esta usurpación de tierra, este abuso de poder, esta manipulación, y muchas veces en vez de contribuir con solución, contribuyen con problemas y con más dolor y con más desgracia. ¿Te costó mucho llegar a definir esta letra? No. ¿No? Fue muy espontáneo. Porque a mí me pasa que encuentro que es una gran virtud poder escribir temas, me refiero a conceptos, en una letra que finalmente va a ser musicalizada, como que son escuelas, como bien dices tú, muy distintas. Sí. Y hay algunos autores que definitivamente o son muy buenos para una letra temática y otros que son definitivamente muy excluyentes con una lectura más testimonial, de cosas más emotivas o personales. Exactamente, imágenes o sensaciones. Yo creo que pueden ir de la mano. Yo creo que es súper entretenido poder explorar las diferentes cosas y creo que me siento como afortunada en el poder sentir una inquietud o alguna cosa y poder plasmarlo en letra directa, no en una cosa críptica e ininteligible. Como que trato siempre de que las letras, si tú fueras a sacarlas de la música, tengan un contenido y un peso por sí solo. Ahora, obviamente, acompañado de la música se puede dar una relación exquisita y no es necesario rellenar la letra con algo tan así preciso, tan claro también, porque acompañado de la música siempre puede haber
evocar sensación, evocar sentimiento, evocar cualquier cosa, que se te paren los pelos nomás, como ver así, no necesariamente diciendo ABC, sino puede ser un AAA nomás. Claro, Pero en el caso de Los Poderosos fue como emocionante para mí ver que se creó esta canción con esta letra y que era algo que me emocionaba, que era algo que me importaba mucho y que sentía que estaba pasando en nuestro planeta, en todos los rincones del planeta y acá en Chile también, y que se puede aplicar en todo sentido, en las instituciones generales, desde la iglesia hasta lo que pasa con los mapuches, hasta lo que pasa en Medio Oriente, lo que pasa, o sea, en todos lados. Y eso fue muy emocionante para mí y me encanta poder tocarlo y que la gente lo conozca y que se sienta identificada también, porque creo que son cosas que pasan que muchas veces uno no encuentra de repente los personajes que están hablando de eso y generando esa resistencia o opinando sobre esas cosas, porque igual en nuestros medios de comunicación tradicional muchas veces es muy difícil criticar y no hay muchos espacios tampoco y para no hay hacerlo. mucho espacio. Entonces fue como muy emocionante. Además que después toqué en Olmué, por ejemplo, el Festival de Olmué, esta canción con la Juanita Parra y con Carlos Cabeza Los Jaivas. Entonces, y aparte es como chilena, 3 tiempos, media cuecá. Entonces como que todas esas cosas hicieron que se convirtiera en un regalón, de todas maneras. Un tema regalón. Ya lo saben, poderosos. Francisca Valenzuela les está hablando. Volvemos dentro de los próximos segundos para seguir revisando su historia y sus canciones en esta sesión de Estudio 1 en Radio 1. Ya volvemos. Seguimos entonces revisando este gran fogonazo de luz que es Francisca Valenzuela en nuestra escena. Cuando ya aparece en la casa disquera, se termina el disco, se graba finalmente Muérdete la lengua y se transforma rápidamente en un éxito y comienza lo que tú decías, la prensa, las entrevistas, las bajadas, ¿no? La nueva princesa del rock. ¿Qué comienza a ocurrir contigo? Porque pasas de ser un artista... máximo esto. Pero claro, de eso se trata un poco. Pero ¿qué ocurre? Porque pasas de estar en un trabajo mucho más delimitado, con cierto público, tus amigos, tus cercanos, tu familia, a ser parte de una escena que te reclama como suya también. Yo creo que fue, si bien has dicho que quizás para afuera se vio muy vertiginoso y muy rápido, y también sé que es así, si hay mucha gente que pasa años tratando de lograr hacer ruido con su música, y a mí me pasó con un primer disco, por ejemplo. Fue algo súper natural. Yo nunca me sentí incómoda, nunca sentí que estaba revelando cosas que no quería revelar, que estaba cediendo mi comodidad ni mi... Así, siempre sentí o sea, sentí un buen manejo, nunca me sentí muy incómoda. Fue obviamente... en ciertas situaciones me daba cuenta de lo que estaba pasando y era impresionante, obviamente, ya sea después de un concierto que habían miles de personas y estaban todos cantando las canciones y ya la canción pasó a ser de ellos y no mía, y eso fue una cosa como que de repente se me olvida que son mías, que yo las escribí en un momento con mi cabeza y con mi corazón y que ahora no son mías y son de ellos, y se me acercaban a decirme esta canción es nuestra, con nuestra polola, o chicas que me decían, yo sentí lo mismo que tú en Peces, o cosas así. Y se me acercaban después de los conciertos como, hay una foto, o fírmame el disco. Y ese tipo de cosas como que obviamente uno se siente extrañada y es como un halago y raro al mismo tiempo. Pero un halago, sin duda. Y es muy emocionante ver que están dispuestos a escucharte y están emocionados con lo que uno está haciendo. Y por otra parte, creo que siempre era como, bueno, esto es parte del trabajo también, y creo que si están interesados el público y la prensa en lo que estoy diciendo, en escuchar lo que estoy diciendo, hay que aprovechar eso y que es un privilegio y está bien. Y hacerlo, como ahora, y está bien, porque es como que acompaña también lo que uno quiere hacer, ¿verdad? Claro. Pero hay mucha gente que se conflictúa con esto, Sí, que a veces el repentino éxito y la figuración pública, conversábamos días atrás con Anita Tijoux de Maquisa, por ejemplo, bueno, ella fue muy fuerte, sí. que ella se vio en un minuto sobrepasada por esta situación y tuvo que irse a Francia para volver luego y retomar su carrera artística en Chile. Es que creo que también en mi caso ha sido muy importante la gente que me rodea, saber a quién escuchar, porque todo el mundo va a querer opinar y decirte algo al respecto, ya sea tu música, lo que te pones de ropa, si estás poleando o no, si estás con qué te juntas, cómo hablas, quién eres, o sea, hay desde las personas que escriben en los diarios, hasta la gente que te escribe en las páginas web, hasta los fans que se te acercan, o los colegas, o sea, todos van a tener algo que decir. Y creo que hay que aprender a saber a quién escuchar, quiénes son las voces de confianza y de razón realmente, porque uno empieza a volverse loco, que el peinado, que el pelito que va acá, que la canción, que el piano, que la desafinación, que no sé qué, o sea, eso.
Y también está rodeada de gente que... ¿Y tienes consejeros entonces? ¿Tienes gente que te ha consejera, ayudado? así como un panel, Sí, ¿no? como los viejos sabios. Así. Yo creo que sí, y creo que también es importante mantener el foco. Creo que es súper fácil distraerse, empiezan a haber más oportunidades para hacer más cosas, y más cosas desde, vamos a desocupé, hablar de amor, hasta los cambios de look en no sé qué cosa, y acordarse que uno está acá porque quiere hacer canciones y porque quiere tocarlas en vivo y quiere que la gente las escuche y las cante, y uno sentirse contenta con eso que está entregando. Y creo que también mantener el foco, y eso también, sin duda, entra también por la gente que está alrededor tuyo y está emocionándose y ayudándote, y eso sí es importante, yo creo. Vamos a escuchar Muérdete la lengua, del disco Muérdete la lengua, y Muleta. Vamos a seguir revisando las canciones en esta entrevista y en esta sesión en vivo de Estudio 1 en Radio 1. Seguimos junto a Francisca. Estamos de regreso y seguimos revisando, insisto, Yo le pongo tanto énfasis en la sorpresa y en la alegría, porque habemos personas que disfrutamos profundamente de la creación musical. Habemos personas que sentimos que la música es lo mejor que el hombre puede hacer en su vida, y creo yo, efectivamente, por lo menos lo que me pasa a mí, que con lo que más disfruto de los hombres y de la humanidad es con su creación musical. Tengo y puedo tener muchos problemas con diversas cosas, pero con la música en general me encanto, sea de donde sea, y en general me gustan casi todas las músicas. Es por eso que cuando aparece tu figura, uno comienza a sentir una gran sorpresa y una tremenda satisfacción de saber que existes y que estás haciendo este trabajo. Pero me imagino que también para ti tiene que haber sido súper impresionante pasar de observar a otros artistas y luego compartir el escenario. En una primera instancia con los Bunkers. Luego te tocó, recuerdo, un concierto que te quiero preguntar si fue para ti especial, telonear a Julieta Venegas en una presentación en Chile. Sin duda. Yo soy bastante fan de Julieta Venegas. Creo que dentro de Latinoamérica hay pocas mujeres solistas. Realmente uno puede contar con una mano los referentes destacados y conocidos que son cantautoras, que son auténticas. Y para ella, cuando yo empecé a escuchar música en español, fue un súper referente para mí, tanto como Eri Guerra, Shakira no tanto, pero también un poco como cantautora. Y yo la conocí como fan originalmente en Chile cuando vino a hacer un concierto en el 2003, por ahí. Fuiste a verla. Totalmente, en el Teatro Oriente. Perfecto. Y llegué y fui backstage, así fan absoluta, con un cassette, con una copia de mi libro, así toma, Julieta, abrazo, con frenillos, yo así, pelo hasta acá, así, gansa, así. Y después, años después, nos reencontramos en esta situación. Y ahora, yo obviamente les puedo regalar un disco, estuve con ella ahora en Nueva York en el LAMC. El año 2007, 2008, en el LAMC. Así que fue muy importante. Y aparte importante además de la cosa simbólica de poder tocar como para un referente de uno, además el hecho de que era una vitrina importantísima. Era un público en el Caupolicán, acá en Santiago, de no sé cuántas personas, 6.000 personas. Estaban 2 temas sonando en la radio, o sea, como que era una oportunidad gigante para mostrar mi música, para mostrar el show, para mostrarme yo con lo que yo estaba haciendo. ¿Y tuviste la posibilidad de conversar de este encuentro, del encuentro previo y el posterior con ella? Sí, totalmente, ¿no? Y ahora todo bien, así nos conocemos, y ella es capísima aparte, así que fue un hito. Así yo creo que hay como varios hitos a lo largo de la carrera, y esto de todas maneras fue un hito, porque además mucha gente que no me conocía vio el show y como que, sí, qué interesante, quizás cuando salga el disco lo escuche, no sé, como que resultó. Fue una buena oportunidad, y aparte fue un escenario gigante, de saltar a tocar Sin Arte Alameda, ahí, por ejemplo, claro. Esa oportunidad de ponerse las pilas para ensayar, para hacer un show, toda la onda. Eso es una constatación maravillosa de esos encuentros que como que uno puede decir efectivamente las casualidades no existen. O sea, tú fuiste más adolescente con este libro, con este disco, y hoy día estás en una relación con ella, pero también son otros los que se han fijado en ti y te han pedido colaborar. Por ejemplo, el trabajo que acabas de hacer con Vuelvo, esa tremenda canción de Horacio Salinas y Patricio Mans de Inti Illimani. ¿Qué te pasa con, por ejemplo, esa invitación de otros prohombres de la música chilena? Fue muy emocionante, y obviamente Inti Illimani es un referente importantísimo por ser músicos tan virtuosos y hacer letras espeluznantes de hermosas, y cantar desde que uno chico, así, no sé, pues todos los temas clásicos, me iban a mi colegio a tocar, siempre cantando, y
Y bueno, yo tocaba con Camilo Salinas y Horacio. Somos bastante amigos y tocaba el teclado y en varios de mis conciertos era mi tecladista invitado. Y cuando surgió esta oportunidad de hacer este disco, me llamaron, Horacio Salinas me llamó y me dijo: queremos que participes y queremos que tú hagas este tema. O sea, te sugerimos que hagas este tema. Y yo personalmente apenas lo conocía, no podía cantarlo, tenía un montón de letras. Y sí, es enorme la letra. Es enorme y aparte es muy difícil, es una letra muy compleja, bellísima. Y lo traspasé al piano, lo hice una versión en piano así bien sombría. Y quedé muy satisfecha, fue difícil de interpretar, fue como una montaña así para escalar. Y lo grabé y se lo mandamos de vuelta a los Inti y les encantó y luego me invitaron a tocar con ellos en el Caupolicán. Me cedieron nuestra canción en piano cola y me dijeron: ven, cántala tú esta canción en vez de nosotros, cántala tú. Y yo así como con las lágrimas, así como, ¡ah! No puedo creerlo. Y fue yo, pero las rodillas así antes de subirme al escenario y lo toqué y fue muy memorable. Y ellos estaban ahí sentados escuchando en el escenario mirándome tocarla. Y aparte, como increíble experiencia haciendo que esta canción, hablando del dolor del exilio, de la distancia, de la pena, del extrañar, y uno no poder vivir, o sea, uno no haber vivido eso y poder imaginarse solamente eso. Ellos, o sea, esa relación que se dio como a través de esa canción con ellos fue muy bonita y estoy muy agradecida y qué rico más participar en un tributo a ellos con todos otros artistas. Sin lugar a dudas, hay muchos que te están observando y que pueden compartir contigo en el escenario, pero hay otro artista que te tiene que estar observando desde otro lado, a la quien tú también has homenajeado, haciendo una maravillosa versión de una de sus canciones más recordadas, Run Run se fue para el norte. Esto nace de una invitación de radio concierto por ahí el 2006. Sí, por ahí. Principio de 2007 creo que fue. ¿Qué es con esto? Porque Run Run es una de sus canciones más trascendentes de su disco Últimas Composiciones. Y tú le has dado una naturalidad y la has reinstalado tal vez en un público mucho más joven, ¿no? Y que por ahí de pronto no conocía la canción. ¿Qué ha sido para ti interpretar Run Run? Ha sido, yo creo que un honor, creo que es una canción bellísima, creo que Violeta es... o sea, no, tiene que haber una calle con su nombre por lo menos en la campaña. La Violeta, encuentro que es una de las artistas y poetas y todo maravilloso. Y Run Run, cuando llegó la oportunidad de homenajearla, en verdad me tiene pata a los caballos, porque elegí Run Run y pues fue como, no, y esta canción es demasiado difícil, ¿cómo la hago? Y realmente fue como... Yo incluso cuando la grabé no estaba convencida al 100%, era como, no la siento redonda la canción todavía, como que le falta algo. Y me acuerdo que fue difícil, era como una de las pocas canciones que tenía que como bajar las luces, como pegar ese ay, 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 así como con la guata. Y imaginarse esa angustia así como... así miserable que ella sufría en ese momento. Y cuando empezó a sonar y a la gente le gustó tanto, y ahora cuando lo canto en los conciertos, que todos lo cantan y se la saben la versión, que aparte es muy distinta que la original, hago un fraseo distinto, otros tiempos, todo, ha sido muy bonito, muy bonito. Incluso la misma Javiera Parra y Nicole en una conversación que tuvimos en Fan Shop, en ese momento en la radio, la Javiera me dijo así como, pero qué lindo ha sido que has como realmente restableció la canción públicamente, como que está en el olvido y ya la pusiste en la radio, la pusiste en los conciertos y los chiquillos de 15 años la cantan y quizás no hubieran tenido esa oportunidad de acercarse a Violeta. Y eso fue muy bonito que me lo dijera ella. Y ha sido como un tremendo desafío también hacer la canción, interpretarla, internalizarla y ahora tocarla, pero al mismo tiempo como una de las satisfacciones más grandes. Creo que un regalón y es tan lindo que la gente lo cante y es tan lindo el tema aparte, así que espero que sea en el repertorio forever and ever. Sin lugar a dudas, quien también está muy contenta es la misma Violeta por la versión y de estar observando desde algún lugar. Run Run se fue para el norte, que está editada en el disco Cantores que Reflexionan del 2007, y también revisamos Queen, el track oculto de Muérdete la Lengua. Lo puedes escuchar después de 10 minutos. Noche, como, no sé, unos 7 minutos, Okay. Largo. Run Run se fue para el norte, Queen. Seguimos junto a Francisca Valenzuela, su sonido, su música y su espíritu aquí presente con nosotros. Esto es Estudio 1 en Radio 1. Seguimos viviendo esta conversación, este encuentro junto a Francisca Valenzuela. No vamos a hablar más de lo rápido, ni de lo vertiginoso, ni de lo fantástico que ha sido este encuentro. Me refiero
el encuentro de tu música con el pueblo de Chile, y hoy día no solo Chile, sino también con muchísimas otras latitudes. Pero te quiero preguntar por algo que tiene que ver con la cosa generacional. Tú estás compartiendo hoy día con artistas también muy nobles como tú, muy jóvenes, que también han demostrado muchísimo talento. En este mismo ciclo va a ser parte también Teleradio Donoso, Javier Amena, Chinoy. ¿Qué pasa contigo? ¿Te sientes emparentada en algún nivel con estos nuevos talentos y con estos nuevos creadores? Yo creo que sí, yo creo que más allá de un parentesco artístico, es más bien un parentesco como de gestión y de actividad. Yo siento que todos estos chiquillos que he mencionado, los Teleradios, la Javiera, el Jepe, el Chinoy, tú los conocí y están fascinados con hacer música y hacer sus proyectos y encabezar esos proyectos. Como que es súper refrescante encontrar gente que es creativa, que está con ganas de hacer cosas, que están liderando estos proyectos, que están así todo el día, que en el Pro Tools haciendo las canciones, que vamos a seguir con la banda, que vamos a hacer canciones para una película, para lo que sea. O sea, como que están siempre activos. Y es como una nueva escuela en el sentido que ya no es como la escuela antigua de que necesito un manager que me haga las cosas, que no sé qué querer. O sea, es como una cosa súper movida. Y como independiente, haciendo varias cosas, viajando, gestionando cosas, proyectos. Y en ese sentido creo que hay un parentesco y además creo que hay ganas como de comunicar cosas. Yo siento que todos tienen propuestas súper contundentes, así, musicalmente, líricamente, con mucha identidad. También un trabajo estético, a todo nivel. No solamente estamos hablando de un plano de la canción que tú pones en la radio, tú vas a su concierto y ves un trabajo estético, lo que se ponen, cómo arman el escenario, sus videoclips. O sea, hay como una cosa muy 360 grados como artista y ejecutivo un poco. Y creo que eso es súper entretenido y se está haciendo una música en Chile a nivel así como latinoamericano súper importante, se están contribuyendo un montón. Así que estoy contenta de ser parte de su generación. Te lo pregunto porque estamos viviendo una generación nueva, ¿no? Y es la nueva generación que está construyendo el futuro de nuestro país. ¿Qué sientes que está aportando la música de alguna manera a nuestro país hoy día? Creo que está aportando visión y libertad. Creo que estamos hablando de músicos e individuos totalmente independientes y fuertes y con experiencia e historias propias y totalmente desprejuiciados, no convencional en el sentido que son personas totalmente abiertas, con diferentes estilos. Creo que están contribuyendo a abrir las mentes de los chiquillos y las chiquillas, también de los papás eventualmente, y que los medios estén formalmente dándole espacio a estas personas. Para hablar de sus experiencias, para hablar de las libertades civiles, para hablar de política. Cuando todos venimos de un lugar mucho más, yo creo que pasivo y positivo y de libertad y que cada uno sabe cómo ser, respetar al otro y ser tolerante y todos los colores del arcoíris, así, yo creo que eso es algo nuevo que no había antes. Porque no es en un contexto de resistencia, quizás, o de lucha, como quizás habían hace 20 años en Chile, sino como de un lugar mucho más como ciudadano del mundo, de apertura de mente realmente, y creo que en eso están contribuyendo mucho y también contribuyendo en valorar, en hacer cosas nuevas. Así estamos hablando de música rock o electrónica, qué sé yo, valorando también las raíces, estamos hablando del folk, de los mismos tributo a Violeta o los Inti que participan, estas personas también, esta generación nueva. Creo que es como una ola que refresca harto la mentalidad artística convencional y que aparte es muy espontánea y muy auténtica, no hay como una fachada de como, manufactura, como puede haber muchas veces en la industria, sino que es algo muy auténtico, así como muy de los individuos espontáneos, y eso es súper rico. Te pregunto porque claramente hay una acción creativa súper energética y muy poderosa, que tiene que ver con la capacidad de los individuos que están comprometidos en esto, pero también va de una u otra manera generando cierto rumor y cierta actividad en sus pares. Es claro que en tus conciertos la gente canta run run, es claro que en tus conciertos la gente va a poder volver a revisar a Inti Illimani desde una mirada distinta, pero también, y llego a la siguiente canción, es muy impresionante cuando tú puedes pararte y gracias a la invitación de no sé qué colectividad artística o social uruguaya, tú haces un homenaje a Salvador Allende a través de la canción Salvador, que entiendo sería parte de tu nuevo disco. Claro. ¿Qué pasa cuando tú tiras, ya no 20 años atrás, la historia, sino que la tiras bastante más y caes con una figura tan potente del imaginario chileno? Yo creo que
La invitación, como tú bien dices, fue a través del gobierno uruguayo, que me invitaron a Montevideo a hacer un concierto en el Municipal de Montevideo, en el Teatro Solís, junto a Fernando Cabrera, que es como un cantautor famoso allá. Y toqué sola con el piano y como que nació muy espontáneamente la idea de hacer un tema especial para la ocasión. Y estaba como con la duda de hacerlo y demostrarlo no, porque si bien es un personaje emblemático y poético, es también muy polémico. Y cuando escribí la canción, fue con la idea más bien de homenajear una ideología o un estilo o una opción versus otra, que es como lo que a todo el mundo le gusta pelear. Era más bien ponerse, porque es en primera persona la canción, era ponerse en la posición de alguien que veía a la sociedad con dolor y con molestia y con injusticia y tenía esa motivación para cambiarlo. Y no solamente eso, pero tener la capacidad para liderar ese cambio. Y también como puede haber sido Kennedy o Martin Luther King o Obama, quizás ahora, como que esos personajes ahora hay una carencia fuertísima de estos personajes políticos y poéticos que son, tienen visión y también la capacidad de liderar, que conmuevan. Que pueden generar alguna fe, ¿no? Claro, que conmuevan. Entonces por eso la aproximación a la canción era más bien por ahí. Era como sentir estas ganas de cambiar la sociedad, de contribuirle, de mejorarla, y la letra dice, quiero ser la luz que guía a este país que está tan gris, quiero ser el Salvador, su Salvador, y tener esa capacidad para liderar el cambio y generar esta revolución y convocar a las masas y generar así en las personas algo, ya sea izquierda, derecha, medio, rojo, blanco, verde, lo que fuera. ¿Qué le pasa a tus padres cuando escuchan esta canción? Yo creo que les emociona, y creo que les emociona también como a la gente les emociona, y también creo que hay que ser cuidadoso, también creo que no hay que ponerse partidista, ni mucho menos, como que hay mucha oportunidad política en el país, siempre me andan convocando para cosas y me carga, como abanderarse por algo. Creo que esto es una canción más humanitaria que política, y les emociona, yo creo que les gusta, y les gusta que fue una aproximación más bien poética y como de íntima, que pública, así como, sí, vamos por este o no vamos por este, la cuestión. Y es emocionante, por lo menos a ellos les gusta. Vamos a escuchar Salvador. Revisamos entonces esta nueva composición, que sí también la puedes escuchar en el MySpace, pero que es ya supuestamente un adelanto de un próximo disco. De antemano, muchas gracias, Francisca, muchas gracias por la invitación, por conversar con nosotros y por ese ímpetu que aparentemente partió casi en el vientre, y eso también se agradece, así que mándale nuestros cariños a tus padres por ese momento de inspiración en que te crearon. Salvador, una nueva composición de Francisca Valenzuela en esta sesión de Estudio 1 en Radio 1.